«Camila, apúrate o vas a llegar tarde», gritó María mientras terminaba de limpiar el último escritorio de la oficina. La niña de 8 años apareció corriendo por el pasillo con su uniforme escolar arrugado y sus zapatos gastados haciendo ruido contra el piso de mármol. «Mami, ¿por qué siempre tenemos que venir tan temprano?» «Porque así es el trabajo, mija, y porque necesitamos el dinero». María Gutiérrez pasó el trapo una vez más sobre la superficie brillante del escritorio de Alejandro Herrera. Cada mañana, antes de que llegaran los ejecutivos con sus trajes caros y sus perfumes importados, ella ya había estado ahí por 2 horas, limpiando, organizando, haciendo que todo se viera perfecto. «Mami, en la escuela me preguntaron por qué sabes tantos idiomas», dijo Camila, sentándose en una de las sillas de cuero. María se detuvo. Esa pregunta siempre la ponía nerviosa. «¿Qué les dijiste?» «Que mi mamá es muy inteligente, pero la maestra García dijo que las señoras de limpieza no saben idiomas». El comentario le dolió como una bofetada. María apretó el trapo entre sus manos callosas. Hacía 10 años, ella había sido María Gutiérrez, estudiante de lingüística con las mejores calificaciones de su generación. Hablaba 5 idiomas y soñaba con trabajar en las Naciones Unidas. Pero eso fue antes de Esteban Morales, antes de que él la dejara embarazada y desapareciera como si nunca hubiera existido. «La maestra García se equivoca, Camila. Yo estudié en la universidad. Entonces, ¿por qué limpias oficinas?» María se agachó para quedar a la altura de su hija. En esos ojos brillantes veía todo lo que ella había perdido. La curiosidad, la esperanza, el hambre por aprender. Porque a veces la vida te cambia los planes. Pero eso no significa que uno deje de ser inteligente. Camila asintió, aunque María sabía que no entendía completamente. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que el mundo era cruel con las mujeres que se quedaban solas? ¿Que nadie quería contratar a una madre soltera sin experiencia laboral? «Mami, ¿me puedes enseñar más palabras en inglés?» «Claro, pero ahora tienes que irte a la escuela». María la acompañó hasta el elevador. Mientras esperaban, recordó las noches en vela leyendo con Camila, enseñándole palabras en diferentes idiomas, poniendo los casetes de sus viejas clases de la universidad. Su hija había absorbido todo como una esponja. A los 5 años ya hablaba inglés básico. A los 7 podía mantener conversaciones en francés. «Te amo, mami», dijo Camila antes de entrar al elevador. «Yo también te amo, princesa». Cuando las puertas se cerraron, María regresó a la oficina. Todavía le faltaba aspirar las alfombras del despacho principal y limpiar los baños ejecutivos. El trabajo nunca terminaba. Mientras pasaba la aspiradora, pensó en Esteban. Él había sido todo para ella. Compañero de universidad, primer amor, padre de su hija. Le había prometido matrimonio, una casa, una vida juntos. Pero cuando María le contó del embarazo, Esteban cambió. Primero fueron las excusas. «Necesito tiempo. No estoy listo. Mis padres no van a entender». Después simplemente desapareció. María había intentado seguir con sus estudios, pero cuidar a un bebé y trabajar medio tiempo era imposible. Poco a poco, sus ahorros se agotaron. Tuvo que dejar la universidad a 6 meses de graduarse. El trabajo de limpieza en el edificio corporativo era lo único que había encontrado. Pero nunca se rindió con Camila. Cada peso que ganaba lo invertía en libros, en cuadernos, en todo lo que su hija necesitara para estudiar. Por las tardes, después del trabajo, le daba clases. Por las noches, mientras Camila dormía, María traducía documentos por internet para ganar dinero extra. Su hija era brillante, más brillante que ella misma había sido a esa edad, y María estaba decidida a que Camila tuviera todas las oportunidades que ella había perdido. El sonido del elevador la sacó de sus pensamientos. Alejandro Herrera había llegado temprano. María rápidamente guardó la aspiradora y tomó sus cosas de limpieza. «Buenos días, señor Herrera». «Buenos días, María», respondió él sin mirarla, revisando su teléfono mientras caminaba hacia su oficina. María terminó de recoger sus cosas y se dirigió al cuarto de limpieza. Otro día había comenzado, otro día más cerca de darle a Camila la vida que se merecía. «¿Qué hace esta niña aquí?», gritó Alejandro Herrera al ver a Camila sentada en su silla ejecutiva,
hablando por el teléfono dorado de su escritorio. María sintió que el corazón se le salía del pecho. Había estado limpiando los baños cuando escuchó los gritos de su jefe. Corrió hacia la oficina principal y se encontró con la escena que más temía. Su hija donde no debía estar, tocando lo que no debía tocar. «Señor Herrera, lo siento mucho. Yo no sabía que...» «¡Silencio!». Alejandro levantó la mano mientras se acercaba furioso hacia el escritorio. «Esa es mi línea directa. Solo mis inversionistas VIP tienen ese número». Pero Camila no se movió. Siguió hablando tranquilamente por teléfono, como si fuera lo más normal del mundo. «Yes, Mr. Al-Faraj, I understand your concerns about the quarterly reports», decía con perfecta pronunciación en inglés. «But let me explain the situation in Arabic, if you prefer». Alejandro se detuvo en seco. María se quedó paralizada. Su hija acababa de cambiar del inglés al árabe como si estuviera cambiando de canal de televisión. «Nam, afham kalaqaka bshen taqarir el-malía», continuó Camila. «Lakin ash-sharika tamurru bifatratin umu istisna'iyya». Del otro lado de la línea se escuchó una risa sorprendida. «Increíble. ¿Quién es esta jovencita que habla mi idioma mejor que la mayoría de mis empleados?». Camila sonrió y miró a Alejandro, que tenía la boca abierta como si hubiera visto un fantasma. «My name is Camila, and I'm helping, because the adults seemed very stressed about this call. Camila, you are remarkable. Tell Mr. Herrera that Khaled Al-Faraj is very impressed. This conversation has convinced me to move forward with the investment». Camila le extendió el teléfono a Alejandro. «Señor, dice que está muy impresionado y que va a hacer la inversión». Alejandro tomó el teléfono con manos temblorosas. «Mr. Al-Faraj, I apologize for the confusion». «No apologies needed, Alejandro. That child just saved your deal. I was ready to hang up and cancel everything, but her linguistic skills and confidence changed my mind. Whoever she is, you better take care of her». La llamada terminó. El silencio llenó la oficina. María no sabía si correr, esconderse o explicar lo que había pasado. «¿Alguien me va a explicar qué diablos acaba de ocurrir?», preguntó Alejandro, mirando alternativamente a María y a Camila. «Mami llegó temprano de la escuela», dijo Camila con naturalidad. «Me dijeron que salíamos antes porque la maestra se enfermó. Vine a buscarte y escuché que el teléfono sonaba muy fuerte. Como nadie contestaba, pensé que debía ayudar». «¿Ayudar? Esa llamada vale $20 millones. Por eso la contesté». El señor parecía muy enojado cuando empezó a hablar en inglés, pero cuando le hablé en árabe, se calmó mucho. Alejandro se volteó hacia María. «Explícame esto ahora». María tomó aire profundamente. No tenía opción. «Señor Herrera, yo estudié lingüística en la universidad, antes de trabajar aquí». «¿Lingüística? ¿Tú?». La forma despectiva en que lo dijo lastimó a María, pero continuó. «Sí, hablo 5 idiomas, y le he enseñado a Camila desde que era pequeña». «¿5 idiomas? ¿Y por qué trabajas limpiando oficinas?». «Porque me quedé embarazada y tuve que dejar los estudios. Nadie me quería contratar sin experiencia y con una bebé». Alejandro se sentó en su silla, procesando la información. Miró a Camila, que había encontrado un libro en árabe en la biblioteca de la oficina y lo estaba leyendo tranquilamente. «¿Qué idiomas hablas?», le preguntó directamente a la niña. «Español, inglés, francés, árabe y un poquito de japonés. Mami me está enseñando alemán los fines de semana». «¿Y cuántos años tienes?». «8, pero mami dice que la edad no importa si tienes ganas de aprender». Alejandro se quedó callado por varios minutos. María podía ver las rueditas girando en su cabeza. Finalmente se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. «María, ¿cuánto te pago por limpiar?». $3,000 al mes, señor». «¿Y cuánto ganarías como traductora profesional?». María no supo qué responder. Hacía tanto tiempo que no pensaba en esas posibilidades. «No lo sé, señor. Han pasado muchos años». Alejandro se dio la vuelta. «Khaled Al-Faraj acaba de invertir $20 millones en mi empresa gracias a tu hija. Esa inversión me va a generar ganancias por el resto del año». «Señor, si me va a despedir, entiendo». Camila no debió contestar el teléfono. «¿Despedirte?». Alejandro soltó una carcajada. «María, te voy a hacer una propuesta. Quiero que dejes de limpiar y empieces a trabajar como traductora».
temporalmente, para probar qué tan buena eres realmente. María sintió que las piernas le temblaban. ¿En serio? En serio. Y quiero que Camila venga a la oficina después de clases. Podría ser útil en algunas reuniones. No sé qué decir. Di que sí, mami, interrumpió Camila. Podemos ayudar a mucha gente si hablamos su idioma. María miró a su hija y luego a Alejandro. Por primera vez en años, sintió que el futuro podía ser diferente. Está bien, acepto. ¿Cómo es posible que una señora de limpieza hable 5 idiomas? Alejandro caminaba de un lado a otro de su oficina sin poder creer lo que había escuchado. ¿Y esa niña? ¿De dónde sacó el árabe? María se acomodó nerviosamente en la silla frente al escritorio. Camila estaba sentada en el sofá, hojeando una revista de negocios internacionales, como si entendiera cada palabra. Le voy a contar toda la verdad, señor Herrera. Eso espero, porque lo que acaba de pasar no tiene explicación lógica. María respiró profundo. Hacía años que no hablaba de su pasado con nadie. Yo fui la mejor estudiante de mi generación en la Facultad de Lenguas de la UNAM. Tenía beca completa por méritos académicos. Mi sueño era trabajar en organismos internacionales, tal vez en las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Conocí a Esteban Morales en 5º semestre. Él estudiaba economía. Me enamoré como una tonta. Camila levantó la vista de su revista. ¿Ese es mi papá? Sí, mija, tu papá. Alejandro se sentó, interesado en la historia. Continúa. Esteban era muy inteligente, muy ambicioso. Siempre hablaba de hacer dinero, de tener empresas. Yo creía que íbamos a construir algo juntos. Cuando me embaracé pensé que se iba a alegrar. Pero no fue así. Al principio fingió que sí. Me prometió que nos íbamos a casar después de graduarnos, pero conforme pasaron los meses, empezó a cambiar. Decía que un bebé iba a arruinar nuestros planes, que éramos muy jóvenes. María sintió que la voz se le quebraba, pero continuó. Cuando Camila nació, Esteban vino al hospital. Cargó a su hija 5 minutos y me dijo, «No puedo con esto, María». Lo siento. Nunca lo volví a ver. ¿Y la universidad? Traté de continuar. De verdad que traté. Pero cuidar a un bebé sola, sin dinero, sin apoyo, era imposible. Tuve que dejar los estudios a 6 meses de graduarme. Alejandro negó con la cabeza. ¿Y cómo acabaste limpiando oficinas? ¿Usted cree que es fácil conseguir trabajo siendo madre soltera sin título universitario? Nadie me quería dar una oportunidad. El trabajo de limpieza era lo único que encontré. Pero siguió estudiando idiomas. María sonrió por primera vez en la conversación. Nunca dejé de estudiar. Por las noches, cuando Camila dormía, seguía con mis libros. Y desde que ella era bebé, le hablaba en diferentes idiomas. ¿Desde bebé? Los niños aprenden idiomas más fácil cuando son pequeños. Le ponía mis casetes de la universidad mientras jugaba. Le cantaba canciones en francés. Le leía cuentos en inglés. Camila se acercó al escritorio. Mami también traducía documentos por internet para ganar dinero extra. Yo la ayudaba a buscar palabras en el diccionario. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Alejandro. Contratos comerciales, principalmente. Algunos reportes financieros, páginas web. No pagaban mucho, pero algo era algo. Alejandro tomó unas carpetas de su escritorio y las puso frente a María. Estos son contratos que necesito traducir al inglés para mis socios estadounidenses. Mi traductor habitual cobra una fortuna y tarda semanas. María abrió la primera carpeta. Leyó rápidamente el contenido. Este es un contrato de joint venture con cláusulas de exclusividad territorial. Bastante estándar, pero hay algunos términos legales específicos que necesitan traducción especializada. ¿Cuánto tardarías en traducirlo? Unas 6 horas, máximo, pero necesitaría acceso a diccionarios especializados y... Los tengo todos en formato digital, la interrumpió Alejandro. ¿Y el árabe? ¿Dónde lo aprendiste? En la universidad era mi especialidad. También sé alemán, pero Camila todavía está aprendiendo ese. Alejandro miró a la niña. ¿Tú entiendes todo lo que estamos hablando? Claro. Y también entiendo que usted está sorprendido porque no esperaba que mami fuera inteligente. La respuesta directa de Camila hizo que Alejandro se quedara sin palabras. Camila tiene razón, dijo María. Usted me ve como la señora de limpieza. Nunca se imaginó que pudiera hacer algo más.
Tienes razón, y me disculpo por eso. María se levantó de la silla. Señor Herrera, si me va a dar la oportunidad de trabajar como traductora, necesito saber que es en serio. No puedo dejar mi trabajo de limpieza si esto va a durar solo una semana. Es en serio, pero quiero probarte primero. ¿Cómo? Traduce esos contratos hoy. Si el resultado me convence, mañana empiezas oficialmente como traductora de la empresa. María miró los documentos. Eran complejos, pero no imposibles. ¿Y si no le convence? Entonces seguirás limpiando. Pero algo me dice que no va a ser necesario. Camila se paró junto a su madre. Mami es la persona más inteligente que conozco. No la va a decepcionar. Alejandro sonrió por primera vez en toda la conversación. ¿Sabes qué, Camila? Creo que tienes razón. María tomó las carpetas. Gracias por esta oportunidad, señor Herrera. No me las des todavía. Demuéstrame que las mereces. María, necesito que vengas a la junta con los inversionistas japoneses, dijo Alejandro, asomándose por la puerta de la pequeña oficina que le había asignado. Habían pasado 3 semanas desde que María dejó de limpiar pisos. 3 semanas trabajando 12 horas al día, traduciendo contratos, interpretando llamadas y demostrando que su inteligencia valía más que cualquier título universitario. Inversionistas japoneses. María levantó la vista de su computadora. Pero yo no hablo japonés perfectamente, solo lo básico. Es suficiente. Ellos hablan inglés, pero quieren escuchar algunas frases en su idioma. Es una cuestión de respeto cultural. María miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. Camila llegaría de la escuela en 1 hora. ¿Cuánto va a durar la junta? Máximo 2 horas. Y María trae a Camila. Los japoneses adoran a los niños inteligentes. María había aprendido a no cuestionar las decisiones de Alejandro. En estas 3 semanas, había salvado 2 contratos que se iban a cancelar por malentendidos de traducción. Había interpretado videollamadas con clientes alemanes, franceses y árabes. Su sueldo había pasado de 3,000 a 15,000 pesos al mes. Por primera vez en años, María podía pagar la renta sin preocuparse. Había comprado libros nuevos para Camila, ropa que no fuera de segunda mano, comida que no fueran solo frijoles y arroz. Está bien, pero Camila tiene que hacer su tarea. Puede hacerla en la sala de juntas. Los japoneses van a pensar que es adorable. 1 hora después, María entró a la sala de juntas con Camila. 5 hombres en trajes impecables estaban sentados alrededor de la mesa. Alejandro hizo las presentaciones. Señores, ella es María Gutiérrez, nuestra directora de comunicaciones multilingües, y esta es su hija Camila. María se sorprendió del título. Directora sonaba tan oficial, tan importante. El señor Tanaka, el líder del grupo, inclinó ligeramente la cabeza. Mucho gusto, señorita María. Hajime Mashite, Tian Chong-san, Owaide Kite Wangrong des, respondió María con la mejor pronunciación que pudo. Los ojos de Tanaka se iluminaron. Excelente, su japonés es muy bueno. Gracias, estoy aprendiendo todavía. La junta comenzó. María traducía los puntos más complejos, aclaraba términos técnicos y cuando era necesario, agregaba frases en japonés que hacían sonreír a los inversionistas. Camila, sentada en una esquina, hacía su tarea de matemáticas, pero María notó que también estaba escuchando atentamente la conversación. Después de 1 hora, surgió un problema. Los japoneses querían modificar una cláusula del contrato que Alejandro consideraba fundamental. No podemos aceptar esa modificación, dijo Alejandro firmemente. Es un punto no negociable. Tanaka habló en japonés con sus colegas. María entendió que estaban decepcionados y considerando retirarse del trato. Señor Herrera, susurró María, puedo sugerir una alternativa que podría funcionar para ambas partes. ¿Cuál? En lugar de modificar la cláusula, podríamos agregar una subcláusula que les dé mayor flexibilidad sin afectar sus intereses principales. Alejandro la miró con curiosidad. Explícales. María se dirigió a Tanaka en una mezcla de inglés y japonés, explicando la propuesta con detalles técnicos que había aprendido de todos los contratos que había traducido en las últimas semanas. Los japoneses se consultaron entre ellos. Finalmente Tanaka sonrió.
Es una propuesta muy inteligente. Aceptamos. Cuando la junta terminó y los inversionistas se fueron, Alejandro se quedó a solas con María y Camila. ¿De dónde sacaste esa idea de la subcláusula? De los contratos que he estado traduciendo. He visto situaciones similares y cómo se resolvieron. María, acabas de salvar un trato de 30 millones de dólares. Camila levantó la vista de su tarea. Mi mami es muy inteligente, ya se lo había dicho. Alejandro se rió. Tienes razón, Camila, tu mamá es brillante. Se dirigió hacia su oficina, pero se detuvo en la puerta. María, quiero hacerte una propuesta formal. Ya no eres traductora temporal. Eres oficialmente la directora de comunicaciones multilingües de Herrera Enterprises. Tu sueldo será de 30,000 pesos al mes. María sintió que las piernas le temblaban. ¿30,000? Y eso es solo el comienzo. Si sigues así, en 6 meses vas a ganar más que la mayoría de los ejecutivos de esta empresa. Esa noche, mientras cenaban en su pequeño departamento, María le contó a Camila sobre el aumento de sueldo. ¿Eso significa que ya no somos pobres?, preguntó Camila. Significa que las cosas van a ser más fáciles, mija. ¿Y puedo ir a una escuela mejor? María había estado pensando en eso. Con 30,000 pesos al mes, podría pagar la colegiatura de una escuela privada. Una donde Camila recibiera la educación que se merecía. ¿Te gustaría? Sí. En mi escuela actual la maestra se enoja cuando hablo en inglés. Dice que estoy presumiendo. Vamos a buscar una escuela donde aprecien tu inteligencia, no donde la castiguen. Camila sonrió y siguió comiendo. Pero María se quedó pensativa. Todo estaba sucediendo muy rápido, demasiado rápido tal vez, y había algo en la forma en que Alejandro miraba a Camila que la ponía nerviosa. Era gratitud, sí, pero también había algo más. Algo que María no podía identificar pero que le daba mala espina. Por ahora, las cosas estaban mejorando, pero María había aprendido que cuando la vida te daba todo muy fácil, era porque se estaba preparando para quitarte algo muy importante. Miren nada más quién llegó. La nueva rica, se burló Sofía Mendoza cuando Camila entró al salón del Instituto San Ignacio con su uniforme nuevo. Camila fingió no escuchar y se dirigió a su pupitre. Hacía 2 semanas que había empezado en la escuela privada más prestigiosa de la zona, y cada día era una batalla. Oigan, ¿es cierto que tu mamá limpiaba baños?, preguntó Roberto, el hijo de un político famoso. Mi chofer me contó. Mi mamá es directora de comunicaciones de una empresa muy importante, respondió Camila sin voltear. Sí, claro. Ayer era sirvienta y hoy es directora. ¿Qué hizo? Se acostó con el jefe. Camila se levantó de golpe, con los puños cerrados. No hables así de mi mamá. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Roberto se rió. Cuidado, no se te vayan a ensuciar tus zapatos nuevos. Apuesto a que son los únicos que tienes. La maestra Fernández entró al salón antes de que Camila pudiera responder. Buenos días, niños. Hoy vamos a repasar la lección de Historia Universal. Durante la clase, Camila notó que la maestra evitaba hacerle preguntas, aunque ella tenía la mano levantada. Cuando finalmente la llamó, fue para preguntarle algo básico. A ver, Camila, ¿en qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? En 1914, maestra. Pero si me permite, me gustaría agregar que las causas del conflicto son más complejas de lo que dice el libro. El asesinato del archiduque Fernando fue solo el detonante, pero las tensiones venían desde... Muy bien, 1914 es correcto, la interrumpió bruscamente la maestra. Roberto, continúa tú con la siguiente pregunta. Después de clases, mientras Camila esperaba a que María la recogiera, escuchó a la maestra Fernández hablando con otra profesora en el pasillo. Esa niña nueva es muy pretenciosa. Siempre quiere demostrar que sabe más que todos. ¿La becaria? No es becaria. Su madre paga colegiatura completa, pero viene de familia humilde. Se nota que quiere impresionar. Los nuevos ricos son los peores. No saben comportarse. Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No les iba a dar el gusto de verla llorar. Cuando María llegó, Camila subió al auto en silencio. ¿Cómo te fue en la escuela, mija? Bien. ¿Segura? Te veo triste. Solo estoy cansada. María conocía a su hija. Algo estaba pasando, pero decidió no presionar. Ya hablarían en casa.
Al llegar a la oficina se encontraron con Alejandro esperándolas en el lobby. «Mis dos mujeres favoritas», dijo con una sonrisa enorme. «Tengo una sorpresa». Los llevó a su oficina, donde había varias bolsas de las tiendas más caras de la ciudad. «¿Qué es esto?», preguntó María. «Ropa nueva para Camila. No puede seguir usando uniformes baratos en una escuela como San Ignacio». Alejandro empezó a sacar uniformes de marca, zapatos de cuero italiano, mochilas de diseñador. «Señor Herrera, esto es demasiado. No puedo aceptarlo». «Claro que puedes. Camila representa a nuestra empresa. Necesita verse apropiada». «Representa a la empresa. Es una niña de 8 años. Es una niña de 8 años que habla 5 idiomas y que puede cerrar tratos millonarios. ¿Sabes cuánto dinero hemos ganado desde que llegaron?» María se sintió incómoda. La forma en que Alejandro hablaba de Camila, como si fuera un producto o una herramienta, no le gustaba. «Aprecio el gesto, pero... Mami, está bien», interrumpió Camila. «Los niños de mi clase se burlan de mi ropa. Esto va a ayudar». María miró a su hija y vio algo que no había visto antes: vergüenza. Camila estaba avergonzada de su origen humilde. «Está bien, pero esto es lo último, señor Herrera». «Por supuesto». «Ah, y hay algo más. Mañana viene un inversionista muy importante de Arabia Saudí. Quiero que Camila esté presente en la junta». «¿En la junta? ¿Para qué?» «Su árabe es perfecto, y los árabes valoran mucho la educación de los niños. Si ven que una niña mexicana habla su idioma mejor que muchos nativos, van a quedar impresionados. No sé si es buena idea. Camila tiene que ir a la escuela. Puede faltar un día. Esto es más importante». María sintió una alarma en su cabeza. Alejandro estaba hablando de su hija como si fuera su empleada. «Señor Herrera, Camila es una niña. Su prioridad debe ser la escuela». «María, no seas ingenua. Camila no es una niña cualquiera. Es especial. Tiene un don que puede abrirle todas las puertas del mundo». «Exacto. A ella, no a usted». El ambiente se tensó. Alejandro se acercó a María. «¿Estás cuestionando mis intenciones?» «Estoy protegiendo a mi hija. Tu hija que ahora va a la mejor escuela de la ciudad gracias a mí. Tu hija que tiene ropa de marca gracias a mí. Tu hija que tiene un futuro brillante gracias a mí. Mi hija que es mi hija, no su empleada». Camila observaba el intercambio en silencio. Finalmente habló. «Puedo ir a la junta, mami. Me gusta ayudar». María miró a Camila y vio que la niña realmente quería hacerlo. Pero también vio algo más. Camila estaba empezando a disfrutar el poder que le daban sus habilidades. «Está bien, pero solo esta vez». Alejandro sonrió triunfante. «Perfecto. Va a ser una junta histórica». Esa noche, mientras Camila se probaba su ropa nueva, María se preguntó si había hecho lo correcto. Las cosas materiales estaban mejorando, pero ¿a qué costo? Su hija estaba cambiando, y María no estaba segura de que fuera para bien. «María, necesito que Camila me acompañe a Dubái la próxima semana», anunció Alejandro mientras revisaba unos documentos en su escritorio. «¿A Dubái?» María dejó caer los papeles que estaba organizando. «Está loco. Es una oportunidad de oro. Tengo una reunión con el consorcio Al-Rashid. Quieren invertir 50 millones de dólares, pero son muy tradicionales. Si ven que respetamos su cultura tanto que hasta una niña mexicana habla árabe perfectamente, el contrato es nuestro. Camila no va a ningún lado. Es una niña, no su carta de presentación». Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia María con una expresión que ella no había visto antes. Fría, calculadora. «María, creo que estás olvidando quién paga tu sueldo. ¿Quién le paga la escuela a tu hija? ¿Quién les dio esta vida nueva? ¿Me está amenazando? Te estoy recordando la realidad». En ese momento, Camila entró corriendo a la oficina. Traía su uniforme nuevo arrugado y tenía los ojos rojos de haber llorado. «Mami, quiero cambiarme de escuela». «¿Qué pasó, mija?» «Los niños me tiraron la comida encima. Dijeron que aunque tenga ropa cara, sigo siendo una gata que no pertenece ahí». María abrazó a su hija, pero por encima de su cabeza vio la sonrisa satisfecha de Alejandro. «¿Ves?», dijo él. «En Dubái nadie va a tratarla mal, la van a tratar como a una princesa. No vamos a ir a Dubái». «¿Estás segura?
porque tengo aquí el número de teléfono de Esteban Morales. María sintió como si le hubieran echado agua helada encima. ¿Qué dijiste? Tu exnovio, el papá de Camila. Resulta que ahora es un abogado exitoso, casado con 2 hijos. Vive en una casa muy bonita en Las Lomas. Camila se separó del abrazo de su madre. ¿Encontraste a mi papá? Sí, princesa. Y cuando le conté lo inteligente que eres, se puso muy interesado en conocerte. María se puso pálida. Alejandro, no se atreva. ¿No me atreva a qué? ¿A reunir a un padre con su hija? Esteban me dijo que siempre se preguntó cómo habías criado a Camila, que tal vez era hora de asumir sus responsabilidades paternas. Él me abandonó. No tiene ningún derecho. Legalmente sí lo tiene. Es el padre biológico. Y ahora que tiene dinero y estabilidad, un juez podría considerar que Camila estaría mejor con él. Camila miraba confundida a los 2 adultos. «Mi papá me quiere conocer». «Claro que sí, princesa», dijo Alejandro con falsa dulzura. «Pero tu mamá no quiere que lo veas». «Eso no es cierto», gritó María. «Camila, tu papá nos abandonó cuando eras bebé. No se ha preocupado por ti en 8 años. Pero la gente cambia, ¿verdad?» Alejandro se agachó para quedar a la altura de Camila. «Tu papá ahora es exitoso como nosotros. Podría darte muchas cosas buenas». María sintió pánico. Alejandro estaba manipulando a su hija frente a sus ojos. «Camila, vete a mi oficina. Necesito hablar con el señor Herrera a solas». Cuando la niña salió, María cerró la puerta con fuerza. «¿Qué quiere de nosotras? Quiero que entiendan su lugar en mi empresa. Camila es valiosa, muy valiosa, pero ustedes no son irreemplazables. ¿Nos está amenazando con quitarme a mi hija? Te estoy mostrando tus opciones. Opción 1. Sigues trabajando conmigo. Camila me ayuda cuando la necesito, y todos seguimos siendo felices y prósperos. Opción 2. Te rebelas, te despido, llamo a Esteban, y él pelea por la custodia de una niña brillante que podría darle muchos beneficios». María se sentó pesadamente en una silla. Se dio cuenta de que había caminado directo a una trampa. «Usted nos necesita más de lo que nosotras lo necesitamos a usted». «¿En serio? Porque yo tengo dinero, poder, contactos. ¿Tú qué tienes?» «Un título universitario incompleto y una hija talentosa que cualquier juez entregaría al padre con mejor situación económica». El teléfono de Alejandro sonó. Contestó con una sonrisa. «¿Esteban?» «Sí, aquí estoy con María». «¿Cómo? ¿Que no estás interesado en conocer a tu hija? ¿Que tienes tu propia familia ahora?» María lo miró confundida. Alejandro siguió hablando por teléfono. «Entiendo. Sí, es mejor que cada quien siga con su vida. Gracias por la honestidad». Colgó y se encogió de hombros. «Bueno, resulta que Esteban no quiere problemas legales. Dice que está muy bien sin una hija ilegítima complicando su matrimonio». María se dio cuenta de lo que había pasado. Alejandro había usado la amenaza de Esteban para asustarla, sabiendo que él nunca reclamaría a Camila. Usted sabía que él iba a decir que no. Por supuesto. Esteban es un cobarde. Siempre lo ha sido. Pero tú no lo sabías, ¿verdad? María sintió una mezcla de alivio y rabia. Esto no va a quedarse así. Claro que sí, porque ahora entiendes las reglas del juego. Yo tengo el poder. Ustedes tienen el talento. Trabajamos juntos y todos ganamos. O me desafías y pierdes todo. María miró hacia la oficina donde estaba Camila. Su hija no merecía esto. No merecía ser tratada como un objeto valioso en lugar de como una niña. Pero tampoco merecía volver a la pobreza. ¿Qué garantías tengo de que va a respetar los límites con Camila? Las mismas que tienes ahora. Ninguna. Alejandro se acercó a la ventana. María, te voy a dar un consejo. Deja de luchar contra esto. Acepta que tu hija es especial y que eso tiene un precio. Pero también tiene recompensas enormes. María se quedó en silencio. Se había dado cuenta de algo terrible. La jaula de oro era real y ya estaban adentro. Mrs. Gutiérrez, I have a proposal that could change your life. La voz de Khaled Al-Faraj sonaba clara a través del teléfono. María miró nerviosamente hacia la oficina de Alejandro. Era viernes por la noche y él se había ido temprano a una cena de negocios. Camila estaba en la biblioteca de la empresa, leyendo un libro de historia en francés.
Señor Al-Faraj, ¿cómo consiguió mi número directo? Tengo mis métodos, pero eso no es importante ahora. ¿Puede hablar libremente? Creo que sí. ¿De qué se trata? He estado investigando la situación de usted y su hija desde nuestra última llamada, y no me gusta lo que he descubierto sobre el señor Herrera. María sintió que el corazón se le aceleraba. No entiendo. Señora María, soy un hombre de negocios, pero también soy padre de 3 hijas. Reconozco cuando un niño está siendo explotado. Camila está muy bien cuidada, va a la mejor escuela, tiene todo lo que necesita. ¿Y usted? ¿Se siente libre de tomar sus propias decisiones sobre su hija? La pregunta golpeó directo al problema. María se quedó callada varios segundos. Señor Al-Faraj, ¿por qué me llama? Porque tengo una oferta. Trabajo para usted en Bogotá, Colombia. Una posición respetable en mi Fundación para el Patrimonio Lingüístico y una beca completa para Camila en la Academia Internacional de Bogotá. ¿Bogotá? Es una ciudad hermosa, señora María. Y mi fundación se dedica a preservar idiomas en peligro de extinción. Necesitamos a alguien con sus habilidades para coordinar nuestros proyectos en América Latina. María se sentó pesadamente en su silla. Suena demasiado bueno para ser verdad. Le voy a ser honesto. He tenido tratos con hombres como Alejandro Herrera antes. Son depredadores. Ven talento y lo consumen hasta que no queda nada. ¿Y usted qué gana ayudándome? La tranquilidad de saber que una niña brillante va a crecer en libertad, no en una jaula dorada. Camila apareció en la puerta de la oficina. «Mami, ¿con quién hablas?» María cubrió el teléfono. «Con el señor Al-Faraj, ¿lo recuerdas?» Los ojos de Camila se iluminaron. «El señor que habla árabe, ¿puedo hablar con él?» María le pasó el teléfono. Camila inmediatamente cambió al árabe. «Marhaba Sid el-Faraj. Keif haluk?» «Camila, hablas cada vez mejor. ¿Cómo está la escuela?» «Ahyanan saba, lakinani ata'alam kathiran». ¿Te gusta aprender idiomas nuevos? Sí, mami dice que los idiomas son puentes entre las personas. Tu madre es muy sabia. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde pudieras aprender muchos idiomas nuevos? Camila miró a María con curiosidad. ¿Cómo dónde? Como Colombia. Conozco una escuela donde niños de todo el mundo estudian juntos. Hablan español, inglés, francés, árabe, mandarín. ¡Mandarín! Siempre he querido aprender chino. Podrías hacerlo, y nadie se burlaría de ti por saber muchos idiomas. Ahí eso es normal. María tomó el teléfono de vuelta. Señor Al-Faraj, esto es muy generoso, pero tiene miedo de Alejandro Herrera. Lo entiendo. Él no nos va a dejar ir fácilmente. Déjeme preocuparme por eso. ¿Cuándo es la próxima vez que Herrera quiere usar a Camila en una junta? El lunes. Vienen unos inversionistas de Alemania. Perfecto. Voy a estar en Ciudad de México el domingo. Podemos reunirnos y hacer los arreglos finales. No sé, es muy arriesgado. Señora María, ¿qué es más arriesgado? ¿Intentar escapar de una situación que cada día se vuelve peor o quedarse hasta que sea demasiado tarde? María miró a Camila, que había vuelto a su libro pero claramente estaba escuchando la conversación. ¿Qué le hace pensar que Alejandro va a aceptar que nos vayamos? No va a aceptar. Por eso tenemos que ser inteligentes. Tengo información sobre las prácticas de espionaje industrial de Herrera Enterprises. Suficiente para causarle problemas serios si trata de detenerlas. ¿Espionaje industrial? ¿Cree que es casualidad que siempre sepa tanto sobre sus competidores? ¿Que tenga información privilegiada antes que nadie? María empezó a conectar los puntos. Las llamadas misteriosas de Alejandro, los documentos que traducía y que a veces contenían información que no debería tener. ¿Está seguro? Completamente. Y tengo las pruebas. Señor Al-Faraj, ¿por qué hace esto? ¿Por qué arriesga tanto por nosotras? Porque mi hija mayor tenía la edad de Camila cuando un hombre como Herrera trató de usarla. Afortunadamente, pude protegerla a tiempo. Ahora es doctora en Londres, libre para elegir su propio camino. María sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué necesita que haga? Que confíe en mí. El domingo nos reunimos. El lunes actúa normal en la junta con los alemanes y el martes estarán en un avión a Bogotá. ¿Y si algo sale mal? Entonces seguirán donde están ahora. Pero si no intentamos nada, Camila nunca va a ser libre.
María miró a su hija, que había cerrado el libro y las observaba con expresión seria. «Mami, ¿de qué están hablando?» «De posibilidades, mija, de construir puentes hacia un futuro mejor». Camila sonrió. «Me gustan los puentes. Son mejor que las jaulas». María se sorprendió de la madurez de su hija. Camila entendía más de lo que aparentaba. «Está bien, señor Alfaraj. Vamos a intentarlo». «Excelente. El domingo a las 3 de la tarde, en el café del Hotel Marquis. Y señora María, todo va a salir bien». Cuando colgó, María se abrazó a Camila. «¿Vamos a irnos lejos, mami?» «Tal vez, mija. ¿Te da miedo?» «Un poquito. Pero más miedo me da quedarme aquí para siempre». María supo entonces que estaba tomando la decisión correcta. «¿Qué significa esto?», rugió Alejandro mientras agitaba los papeles de renuncia frente a María. Era martes por la mañana. La junta con los alemanes había salido perfecta el día anterior, cerrando un contrato de 40 millones de euros. Pero ahora, María estaba parada frente al escritorio de Alejandro con 2 maletas y la mirada más determinada de su vida. «Significa que renuncio. Camila y yo nos vamos hoy». «¿A dónde creen que van? No tienen nada sin mí, nada». Camila estaba sentada en el sofá, observando la confrontación con calma. Sabía que este momento llegaría. «Tenemos una nueva oportunidad, en Colombia». «¿Colombia?». Alejandro soltó una carcajada amarga. «¿Quién les va a dar trabajo en Colombia? ¿Con qué referencias?» «Las que tengo por mi propio mérito», respondió María firmemente. «¿Tu propio mérito? Yo las saqué de la miseria. Yo les di todo lo que tienen». En ese momento la puerta se abrió y entró Khaled Alfaraj, vestido con un traje impecable y una expresión seria. «Buenos días, Alejandro». Alejandro palideció. «¿Qué haces aquí, Khaled?» «Vine a asegurarme de que María y Camila lleguen sanas y salvas al aeropuerto». «¿Tú estás detrás de esto?» «Por supuesto. Y también estoy detrás de esto». Khaled puso un folder sobre el escritorio. Alejandro lo abrió y su cara se puso completamente blanca. «¿De dónde sacaste esto?» «Tengo contactos en muchos lugares, amigo. Fotos de tus empleados instalando dispositivos de espionaje en oficinas de la competencia. Grabaciones de conversaciones donde planeas robar información confidencial. Registros bancarios que muestran pagos a hackers. ¿Esto es espionaje industrial?» «Sí, exactamente eso». María miró confundida entre los 2 hombres. «¿Qué está pasando? Tu jefe no es solo un empresario exitoso, María, es un criminal. Durante años ha estado robando información de otras empresas para ganar ventaja en sus negocios». Alejandro se levantó bruscamente. «Tú no puedes probar nada». «¿En serio?». Khaled sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Alejandro se escuchó claramente. «Necesito que entres al sistema de Ramírez Industries esta noche. Quiero los reportes financieros del último trimestre antes de que los presenten mañana». «Esa grabación es falsa». «¿Y esta también?». Khaled reprodujo otra grabación donde Alejandro hablaba de sobornar a un empleado de una empresa rival. «Esto es una trampa». «No, Alejandro, esto es justicia». Camila se levantó del sofá y se acercó a su madre. «Mami, ¿el señor Herrera es un ladrón?». «Parece que sí, mija». Alejandro miró desesperadamente a Camila. «Camila, tú me entiendes. Nosotros somos un equipo. Sin mí, tu mamá va a volver a limpiar pisos». «Mi mamá nunca fue solo una señora de limpieza», respondió Camila con una madurez que sorprendió a todos. «Usted la trató como si fuera tonta, porque eso le convenía. Te di todo. Escuela cara, ropa de marca, oportunidades. Me dio cosas a cambio de usarme. Eso no es generosidad. Es un negocio». Alejandro se desesperó. Tomó su teléfono. «Voy a llamar a Esteban Morales. Él va a pelear por la custodia». Khaled sonrió. «Adelante, llámalo». Alejandro marcó el número. Después de unos segundos, su cara cambió completamente. «¿Qué quieres decir con que ya no está disponible ese número?». «Esteban Morales recibió una visita de mis abogados ayer», explicó Khaled tranquilamente. «Le explicaron que cualquier intento de reclamar a Camila resultaría en una investigación de sus propias actividades fiscales. Resulta que tiene varias cuentas no declaradas en paraísos fiscales». «¡Esto es imposible!».
También le explicamos que María tiene documentos que prueban que él la abandonó conscientemente, renunciando a cualquier derecho paternal. María miró a Khaled con admiración. Había pensado en todo. Alejandro se dejó caer en su silla. ¿Qué quieren? ¿Dinero? No queremos nada de ti, Alejandro. Solo que dejes ir a María y Camila sin crear problemas. ¿Y si me niego? Khaled se inclinó sobre el escritorio. Entonces, mañana por la mañana, copias de este folder van a estar en los escritorios del fiscal general, la Comisión de Valores y 3 periódicos nacionales. Alejandro miró las evidencias en el folder. María pudo ver en sus ojos que sabía que había perdido. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Para qué? Para arreglar mis asuntos antes de que esto se haga público. Eso depende de ti. Si nos dejas ir en paz, tal vez estos documentos se queden guardados indefinidamente. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una oportunidad de redimirte. María tomó las maletas. Vámonos, Camila. Espera, dijo Alejandro. María, yo realmente creí que estaba ayudándolas. Tal vez al principio, pero después solo nos estaba usando. Camila es extraordinaria. Va a llegar muy lejos. Sí, respondió María, pero va a llegar como ella quiera, no como usted decida. Camila se acercó al escritorio. Señor Herrera, gracias por las oportunidades, pero prefiero construir puentes que vivir en jaulas. Los 3 salieron de la oficina. En el elevador, María finalmente se permitió respirar tranquila. ¿Ya terminó todo?, preguntó Camila. Sí, mija, ya terminó. ¿Y vamos a ser libres en Colombia? Vamos a ser libres en todas partes. La libertad no es un lugar, es una decisión. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el lobby, María supo que estaba cerrando un capítulo de su vida y abriendo otro completamente nuevo. Por primera vez en años, el futuro era realmente suyo. 6 meses después, Bogotá se había convertido en hogar. María caminaba por los pasillos de la Fundación para el Patrimonio Lingüístico, revisando los proyectos del día. En su oficina con vista a los cerros, tenía mapas de toda América Latina marcados con puntos rojos. Comunidades indígenas donde los idiomas ancestrales estaban desapareciendo. Señora María, llegó el reporte de Guatemala, le dijo Sofía, su asistente. La comunidad quechí quiere que vayamos el próximo mes. Perfecto. Prepara los documentos para el viaje. María sonrió mientras organizaba los papeles. Su trabajo ahora tenía propósito real: preservar idiomas que habían existido por miles de años. Cada proyecto salvado era una cultura que seguiría viva. Su teléfono sonó. «Mami, ya salí de clases. ¿Puedo ir al laboratorio de idiomas?» «Claro, mija, pero recuerda que a las 5 tenemos cita con la doctora Ramírez. No se me olvida. Voy a contarle que ya puedo leer mandarín básico». María colgó y negó con la cabeza, sonriendo. Camila había florecido en Bogotá como una planta que finalmente recibe la cantidad correcta de sol. La Academia Internacional había sido una revelación. Ahí, tener 9 años y hablar 6 idiomas no era raro, era admirable. Los maestros la retaban intelectualmente sin explotarla. Tenía amigos de 20 países diferentes. Señora Gutiérrez, la voz la sacó de sus pensamientos. Era el doctor Hernández, el director de la fundación. ¿Tiene un minuto? Por supuesto. Se sentaron en la pequeña sala de juntas anexa a su oficina. Tengo noticias sobre el proyecto de México. María se tensó ligeramente. Aún le daba nervios cualquier cosa relacionada con su país. ¿Buenas o malas? Excelentes. El gobierno mexicano aprobó nuestro programa para preservar las lenguas mixtecas. Quieren que usted coordine todo el proyecto. ¿Yo? Usted conoce el contexto cultural, habla los idiomas necesarios. Y después del éxito con las comunidades guayú en Colombia, es la persona obvia para el trabajo. María pensó en México, en regresar. La idea ya no le daba miedo como antes. ¿Cuándo sería? El proyecto empezaría en enero, pero hay algo más. El doctor Hernández sonrió. Khaled Al-Faraj quiere que usted sea la nueva directora regional para América Latina. Coordinaría proyectos desde México hasta Argentina. María se quedó sin palabras. Eso es un trabajo enorme. Si usted es la persona indicada, piénselo, no necesita responder hoy.
Esa tarde María recogió a Camila de la escuela. Caminaron por las calles de La Candelaria, el barrio colonial donde vivían en un apartamento cómodo pero no ostentoso. «¿Cómo te fue en mandarín?», preguntó María. «Muy bien. El profesor Wang dice que tengo muy buena pronunciación. Y en la clase de historia aprendimos sobre las rutas de la seda. ¿Te gustó?». «Sí, pero me hizo pensar en algo». Se detuvieron en un semáforo. Camila miró a su madre con esos ojos inteligentes que siempre la sorprendían. «¿En qué pensaste?». «En que los idiomas son como esas rutas antiguas. Conectan lugares muy lejanos. Esa es una comparación muy inteligente». «Mami, ¿tú crees que algún día vamos a regresar a México?». María se sorprendió de la pregunta. «¿Te gustaría?». «No para quedarnos, pero sí para visitar, para ayudar a gente como nosotras ayudamos aquí. Tal vez sí regresemos, mija, pero sería diferente». «¿Cómo diferente?». «Regresaríamos como nosotras queremos, no porque alguien más nos obligue». Llegaron a su edificio. Mientras subían las escaleras, Camila siguió hablando. «En la escuela, mi amiga Priya me preguntó por qué sabía tantos idiomas. Le dije que porque mi mamá me enseñó que las palabras son puentes». «¿Y qué te dijo?». «Que su papá dice lo mismo, que él habla hindi, inglés y francés para conectar mundos diferentes». María abrió la puerta de su apartamento. Era pequeño pero acogedor, lleno de libros en diferentes idiomas y plantas que Camila cuidaba religiosamente. «Camila, te voy a contar algo. Me ofrecieron un trabajo nuevo». «¿Aquí en Bogotá?». «No, viajando por toda América Latina, ayudando a preservar idiomas indígenas». Los ojos de Camila se iluminaron. «Eso suena increíble. ¿Podría ir contigo a veces?». «Algunas veces, sí, cuando no tengas clases». «¿Y conocería a niños que hablan idiomas que nadie más conoce?». «Exactamente». Camila se tiró en el sofá pensativa. «Mami, ¿tú crees que el señor Herrera alguna vez entendió lo que hizo mal?». María se sorprendió de que Camila pensara en Alejandro. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque él veía mis idiomas como algo que le pertenecía a él. Pero los idiomas no le pertenecen a nadie. Son para compartir». María se sentó junto a su hija y la abrazó. «Tienes razón. Alejandro me veía como un objeto útil y te veía a ti como un activo valioso. Pero nosotras no somos objetos ni activos. Somos personas que construyen puentes». «Exacto». Esa noche, mientras Camila hacía su tarea de matemáticas en japonés, María reflexionó sobre el camino recorrido, de limpiar pisos a coordinar proyectos internacionales, de vivir con miedo a vivir con propósito. Su hija había sido la clave, pero no como Alejandro pensaba, no como una herramienta para ganar dinero, sino como la razón para no rendirse nunca. Ahora Camila crecía libre, usando sus talentos para ayudar a otros, no para enriquecer a alguien más. María tomó su teléfono y escribió un mensaje al doctor Hernández. «Acepto el puesto. Construyamos puentes por toda América Latina». Mientras lo enviaba, escuchó a Camila cantando en voz baja una canción en quechua que había aprendido de un compañero de clase. «Sí», pensó María, los idiomas eran puentes, y ellas se habían convertido en las arquitectas de su propio destino. ¡Qué historia tan inspiradora la de María y Camila! Esta historia nos demuestra que el verdadero poder no está en el dinero o las conexiones, sino en la determinación de una madre que nunca se rinde y en el talento de una niña que aprende que sus dones deben usarse para construir puentes, no para enriquecer a otros. La transformación de María, de limpiar pisos a convertirse en directora regional, nos enseña que nuestro pasado no define nuestro futuro y que a veces las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de los momentos más difíciles. Si esta historia te tocó el corazón y te recordó que todos tenemos talentos únicos que merecen ser respetados, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar su propio valor. Los comentarios de ustedes siempre nos motivan a seguir contando estas historias de superación y esperanza. Así que cuéntanos, ¿conoces a alguien que haya transformado su vida a través del conocimiento y la perseverancia? Y si quieres seguir viendo más historias que inspiran y emocionan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo?
Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo.